Ya son 37 y vamos a dejar pasar de a poquito a los demás que vayan llegando más tarde, ¿ya? Son las 11:34. Bien, muchachos. Por eso es lo que vamos a ver hoy. La clase de hoy se llama La Era de las Revoluciones. ¿Por qué se llama así? Porque la ilustración, si bien en teoría, cuando lo vimos en la clase anterior, parecía una ideología súper justa, donde la igualdad de derechos, ¿cierto? Las libertades individuales, algo que para nuestra época, algo que para nosotros hoy, en el año 2020, pareciera algo normal, ¿cierto? Ustedes desde que nacieron, ustedes son todos iguales ante la ley, son libres, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a una vivienda, como niños tienen derechos, ¿cierto? Jugar, recrearse, protección, cariño, alimentación, todos esos derechos de los niños, ¿cierto? Y eso no es casualidad, eso no se inventó un día porque sí, se levantó alguien y dijo, uy, hoy día voy a inventar los derechos de los niños. No, no fue así, sino que esto se fue gestando, ¿ya? ¿Y cómo se fue gestando? Primero a través de las injusticias que instauró el régimen absolutista, ¿ya? Recordemos que el absolutismo era este régimen que regía alrededor de toda Europa. En España estaba el rey de España, en Francia estaba el rey de Francia, en Inglaterra la reina, ¿cierto? Y estos reyes, ¿qué pasaba con ellos? Lo mencioné, lo acabo de mencionar, controlaban todo el poder, poder político, religioso, cultural, etcétera, militar, etcétera. Entonces, ellos al tener todo el poder, obviamente va a ir a, ¿qué va a pasar? Que cuando una sola persona se encarga de todo, es muy fácil que las cosas se corrompan, es muy fácil que hayan problemas que yo no voy a ver, es muy fácil que hayan cosas que pasan, sobre todo en las clases sociales más bajas, que yo no voy a entender, porque nunca las he vivido, porque nunca las, ni siquiera las he visto. Entonces es muy difícil pedirle a un noble que, digamos, ha vivido toda su vida cómodamente, que sea empático. Sí, ahí me puse a grabar, Yanko, ya me puse a grabar. Se escucha súper bajo, súbele el volumen. Bueno, sí debe ser el volumen suyo, Javiera. No creo que sea mi micrófono, porque los demás me escuchan bien. Bien, ¿qué más decirle? Ya, recuerden que el chat solamente para poner presente y cosas muy puntuales, pero pocas veces leo el chat durante la clase. De hecho, lo hice ahora para que no, ver que no lo estuvieran mal utilizando. Ya. Pasemos a lo siguiente. ¿Dónde se van a gestar estas revoluciones? Principalmente en Francia, también en Estados Unidos en un comienzo y finalmente en América, en todo lo que es Latinoamérica, las colonias españolas de América, ¿cierto? Eh, Vamos a dejar pasar a los gerentes que vienen llegando tarde. Bien, la Revolución Francesa, o sea, perdón, la Revolución Americana, por ejemplo, nos muestra aquí un icono de una revolución, ¿cierto? Como un rayito, grandes focos de propagación revolucionaria, dice la simbología, ¿cierto? Y todo lo que está en verde son las áreas afectadas por el ciclo revolucionario. Chiquillos, esta parte, esta revolución es lo que se le llama también, y lo van a ver quizá en alguna prueba de cobertura, en alguna prueba SIMSE o en alguna PSU en el futuro, que se le llama también como eh, el proceso de emancipación, se le llama como el fin del antiguo régimen, que también se le llama. ¿Por qué? Porque el antiguo régimen es este régimen donde está el rey, los nobles y el Estado, el tercer Estado, ¿cierto? Pero por otro lado, el nuevo régimen es un régimen de clases sociales. Ojo con eso. Antiguamente, en el antiguo régimen es de estamentos. Yo nazco de una forma, nazco noble y muero siendo noble. Más, nazco siendo un plebeyo, un simple del miembro del Estado llano y voy a morir siendo eso. Si yo nazco siendo el hijo del rey, voy a ser el futuro rey, soy el príncipe, ¿ya? Entonces en esa sociedad no hay movilidad social, no hay movilidad social, no hay movilidad
política, en el fondo, ya, y yo no puedo acceder a los cargos políticos de la época. De esa forma es que se instauran esta cierta injusticia. Y de hecho muchas de estas revoluciones, muchachos, no las van a gestar las clases más populares, ¿ya? Si bien son los que más sufren de todo siempre, no van a ser ellos los que gesten estas revoluciones, sino que van a ser los mismos burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Recordemos, los burgueses son estos comerciantes que nacen en la edad moderna a través de la actividad comercial. Y a esta altura el comercio es súper importante, pues muchachos. Recordemos un poco nomás qué es lo que hace América qué es lo que hacen las colonias españolas con España, comerciar, ¿cierto? Les llevan productos a Europa y a través de esas actividades comerciales hay gente que se ha hecho muy rica y ha ganado mucho dinero, ¿ya? Esto va a traer como consecuencia que esas personas que ahora tienen mucho dinero van a querer acceder al poder político, ¿ya? No es casual, no es casualidad. Ellos van a querer acceder al poder político porque pareciera que esto es un poco adherente de que cuando las personas tienen dinero también quieren poder. Pareciera que va un poco de la mano, ¿ya? Y esta no va a ser la excepción. Entonces van a haber aristócratas en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, que son personas que tienen mucho dinero, porque son grandes comerciantes, han tenido el acceso a la educación, han podido viajar a estudiar y con eso aprendieron todas estas ideas de la ilustración. ¿Qué va a pasar con estos muchachos? Que al aprender toda esta idea de la ilustración y venir desde lugares donde hay monarquías, ellos van a decir, ¿sabéis que este tema del rey en realidad como que está obsoleto? Yo no entiendo, miren, todo el día, les juro que todo el día, no me habla nadie. Me pongo a hacer clase y ¡buah! En fin, la hipotenusa. Ah, dígame, ¿alguna duda? Bien, seguimos. Recuerde que puede desactivar, o sea, activar su micrófono, digo, y hacer cualquier consulta, ¿ya? Siempre y cuando sea de forma respetuosa y de acuerdo a la clase también, pues no me van a preguntar cuánto salió el Bayern con el Barcelona, no, no tiene nada que ver con la clase. Bien, seguimos. Como dice aquí, la Revolución Americana supuso la independencia de los Estados Unidos y tuvo una gran influencia en la Revolución Francesa y en la independencia de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esta revolución mostró que si se organizaban estos grandes comerciantes que sufrían los abusos por parte de sus colonizadores, por así decirlo, podían hacer y parar un poco este abuso político. Porque en el fondo, muchachos, es como que si... ¿qué sentía el criollo americano y también el norteamericano? Sentía que en el fondo ellos que habían crecido en esa tierra, que eran dueños de esas tierras, porque ellos eran los que trabajaban en esas tierras, y que viniera alguien de afuera, más encima, a gobernarlos y a robarles, o mejor, no, no robarles, pero digamos el trato era muy injusto, ¿ya? Compraban las cosas al precio que querían, ¿ya? Entonces va a pasar un poco que esto se va a tratar un poco de independencia, pero de independencia económica, de independencia política, de esta idea de eliminar al rey, de la figura del rey y democratizar la política, democratizar el poder, hacerlo más asequible. Es por eso que hoy en día cualquier persona puede acceder a un cargo político, ya sea usted cuando sea mayor de edad, yo, su papá, su abuelo, etcétera. Cualquier persona que logre una cantidad o un quórum mínimo puede postularse como candidato a alcalde, consejero regional, concejal, incluso presidente, diputado, senador, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que ya hoy, pero ahí no nos vamos a ir en este tema, que hoy en día hay duopolios políticos, lobby, etcétera. Pero ese no es el tema, ¿ya? Entonces lo que se logra aquí un poco es eliminar esta figura del rey. Este hombre, este ser, esta entidad política que concentraba todo el poder,
vamos a quitarle los poderes y los vamos a repartir en distintos lugares, ¿ya? Y eso va a pasar en Francia, como dice ahí, va a pasar en España, Portugal, Grecia, ¿cierto? Polonia, estados alemanes, estados italianos, Francia nuevamente, el imperio austriaco, perdón, ¿cierto? Lo que va a pasar en esta época es que se define este mapa moderno de los estados nacionales. Aquí donde se elimina la figura del rey y nace la figura del Congreso, la figura del presidente, la figura de los ministros, porque se dividió el poder. El poder del rey se dividió en distintas partes. ¿Para qué? Porque ahora yo, que tengo más miembros que fiscalizan y ven, se supone que la política se vuelve menos injusta, muchachos. ¿Me van entendiendo? Es por eso que después de estas revoluciones, ¿cómo se llama? Van a ser tan mal miradas las dictaduras, ¿ya? Es por eso que pasamos a este escenario moderno. Esto ya estamos hablando, después de esto van a pasar 100 años y ya empiezan las guerras mundiales, etcétera. Entonces aquí las dictaduras ya van a ser muy mal miradas. También van a ser miradas como una forma de escapar de este libertinaje, porque obviamente va a haber gente que va a estar en contra, van a decir, oye, ¿cómo se le ocurre sacar al rey? ¿Y ustedes qué se creen para andar gobernando unos cochinos? Si no, ustedes no son nobles, no tienen apellido, nada, ¿cómo se le ocurre? Y pensar de esa forma en esa época era muy normal, muchachos, ¿ya? Siempre en las épocas va a haber gente conservadora y gente gente rupturista, gente que quiera cambiar las cosas. Es normal, en todos los escenarios políticos pasa, en todas las épocas, en todos los años, en todas las civilizaciones, han pasado cosas de ese estilo, ¿ya? Tu, 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 tu. No queremos saber tu vida, crack. El chat no es para eso, ¿ya? Bien, seguimos. La Revolución Francesa, como dice ahí. Ahí hace un resumen un poco de cómo se llevó a cabo cada cosa, ¿cierto? Pero vámonos enfocando un poquito. La Revolución Americana fue lo primero, ¿ya? Eh, durante la segunda mitad del siglo XVIII, ¿ya? Que vendría siendo 1773 a 1787. Desde lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó básicamente en Estados Unidos fue que los comerciantes estadounidenses le dijeron basta a los impuestos de Inglaterra, ¿ya? ¿Quién ponía los impuestos en ese momento? Era el rey. Entonces, al decirle basta al rey, da un ejemplo a todo el mundo occidental de que sí, uno puede contradecir al rey y uno no muere inmediatamente. No es una cosa que hoy cayó un rayo, ¡pah! Me mató porque haber dicho rey malo, ¿no? Uno puede decir basta de abusos. Y eso es lo que mostró Estados Unidos, ¿ya? Finalmente, Estados Unidos declara la independencia en 1776 y termina la guerra en 1783, como dice, ¿ya? Lo mismo es parecido al proceso de Chile, parecido, pero no es igual, porque el proceso de Chile va a tener 3 etapas, incluso una en que está la reconquista, ¿cierto? Luego de eso pone el ejemplo en Francia, y en Francia va a pasar algo parecido, solamente que la situación va a ser un poco más crítica, ya que Luis XVI, como dice ahí, es ejecutado en la Convención Jacobina. ¿Por qué ejecutaron a Luis XVI? Básicamente porque este muchacho era demasiado abusador con su pueblo. Luis XVI tenía una obsesión, y su padre anteriormente, con gobernar toda Europa y gran parte de ella. Por algo Luis XVI, no, miento, Luis XIV era conocido como el Rey Sol, ¿cierto? Porque mientras él estaba ahí, en todo su reino, no, siempre había un lugar donde era de día. Entonces, por eso él era el Rey Sol. Cuento corto. Como para mantener ese gran imperio que tenían estos caballeros, tenían que estar en constantes guerras, y las guerras no salen baratas, las guerras se pagan.
Hay que comprar armas, hay que comprar equipamiento, hay que pagarle a los soldados, hay que pagar pensiones, etcétera. Y el Estado francés, sobre todo en su capital, París, se fue volviendo cada vez más pobre y los nobles mantuvieron su estatus, ¿cierto? Ellos no iban a dejar de comer o vestirse o vivir de cierta forma porque faltaba plata. O sea, que se mueran de hambre los pobres, si son hartos. Pero así pensaban ellos. O sea, de eso se trata esto. Finalmente, los aristócratas, los personajes, estos grandes comerciantes, estos grandes burgueses, van a decir, oye, basta de estar eh, manteniendo estos zánganos, que en el fondo lo único que hacen es hacer como que gobiernan, pero en realidad pasan de fiesta en fiesta, y se genera la revolución, lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa, que es esta toma de la Bastilla y finalmente cuando ejecutan, matan al rey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando matan al rey? Pasa que hoy en día para nosotros lo vemos muy lejano y parece un hecho normal, ¿cierto? O algo que pasó, ya pasó y Francia ahora es un país moderno, bueno, no puede haber sido tan terrible, ¿cierto? Pero en ese momento, muchachos, en ese momento matar al rey era un acto revolucionario que antes no había sucedido en ningún lugar del mundo. O sea, en ningún lugar del mundo nunca se había ejecutado un rey de forma pública. Pública, muchachos, en la plaza, todos viendo cómo mataban al rey. Y eso va a empezar una especie de desestabilidad política impresionante. Quiero hablar un poco de cómo juega en lo político y en lo psicológico esto. Porque en lo político esto va, lógicamente desestabiliza todo, porque Francia no era un estado moderno que hoy en día nosotros conocemos, no era un estado donde habían partidos políticos, donde había un congreso establecido, sino que Francia estaba recién empezando con eso. Recién estaban los jacobinos, los sans-culottes, que son estos partidos políticos que surgieron en esa época, que algunos estaban de acuerdo con el rey, otros, por ejemplo, no todos estaban de acuerdo con matar al rey. Habían unos que decían, ya, pero mira, metámoslo preso y ya, dejémoslo ahí nomás. Habían otros incluso que decían, no, pero incluyámoslo, démosle alguna función política que nos ayude y nosotros gobernamos. Y habían otros, que eran los jacobinos, los del régimen del terror, como dice ahí, que eran los que, chao rey, y eran los que ganaron finalmente y ejecutaron al rey. ¿Qué va a pasar? Que como todo régimen inestable, va a necesitar de alguien que ponga orden, que ponga ¿cómo se dice? Las cartas sobre la mesa. Y ese personaje va a ser el señor Napoleón, que finalmente va a llegar como emperador de Francia en 1804 hasta 1814. Va a durar poquito, ya porque su primera parte va a durar poquito porque Napoleón va a ser muy reestructurador, ya es como un mal necesario para Francia, porque en Francia van a estar en un desacuerdo máximo. Y bueno, me carga decir esto, pero a veces en la figura del dictador, los dictadores tienen esta capacidad o esta función política de poner orden, ¿cierto? Entonces, cuando ya pareciera que los métodos republicanos, democráticos no funcionan, aparecen estas figuras que han aparecido a lo largo de toda la historia. Se va a repetir lo mismo en Alemania, se va a repetir lo mismo en Latinoamérica durante la Guerra Fría. En fin, son cosas que suceden constantemente. Constantemente, se me escapó una S. Bien. Napoleón abdica y se restaura la monarquía en Francia con Luis XVIII, ¿ya? El Congreso de Viena, nuevo mapa de Europa, y el imperio de 100 días de Napoleón fue derrotado en Waterloo con la Confederación Germánica. Va a pasar que Napoleón en un comienzo va a poner en orden en Francia, pero va a llegar un momento en que se le van a escapar los enanitos para el bosque y va a querer gobernar toda Europa. Va a querer gobernar toda Europa, Don Napo, y ahí ya lo que es Inglaterra, Alemania, le van a decir, amigo mío, don Napoleón se está pegando el show.
Y ahí finalmente lo van a derrotar un poco a manos de Inglaterra, ayuda con los estados germánicos igual. Lo derrotan y lo destierran, muy lejos. Y finalmente se acaba todo esto en Francia, se establece una monarquía, pero que después con el tiempo va a pasar igual a un régimen presidencial, que es lo que tiene ahora Francia, ¿ya? Eh, bueno, van a haber un montón de revoluciones liberales como ejemplo, ya en el fondo todo lo que hemos visto, la Revolución Francesa, junto con su consecuencia, el Imperio Napoleónico. Recordemos que miren la fecha en el Imperio Napoleónico. Parte en 1804, pero en 1814 Napoleón abdica. Y entre 1804 y 1814 hay un año clave en la historia chilena, que es 1810, la primera junta de gobierno. Y si hacemos un poco memoria, recordemos por qué se forma la primera junta de gobierno. La primera junta de gobierno en Chile, que es cuando nace, por así decirlo, la nación chilena, y es lo que nosotros celebramos el 18 de septiembre, se lleva a cabo gracias a Napoleón. ¿Y por qué? Porque Napoleón es el que toma preso al rey de España, tratando de pasar a Portugal. Toma preso a Fernando VII, que es el regente de España en ese momento, ¿cierto? Lo toma preso y eso hace que en todas las colonias de Latinoamérica nazca una pregunta: ¿qué hacemos ahora que no hay rey? Y ante eso, algunas colonias van a declarar un estado provisorio mientras el rey vuelve. Y es lo que va a pasar en Chile. En Chile no van a decir, oh, ahora aprovechemos que el rey está preso, seamos libres, seamos Chile, o el asilo contra la opresión. No, eso vino mucho después, ¿ya? Primero lo que pasó fue, oye, ¿qué hacemos que el rey está preso? Mira, hagamos una junta de gobierno nosotros y gobernamos mientras él no está. Ya, pero pongamos en el documento que es en honor al rey. Sí, pues. Entonces, la primera junta de gobierno, Chile le declara su lealtad al rey y que por mientras el rey no está, ellos van a gobernar Chile. ¿Qué va a pasar? Que aquí va a existir la figura de José Miguel Carrera, que es un caballero bastante revolucionario y que va a formar una especie de revolución independentista en pañales, ¿ya? Pero no me quiero desviar en ese tema, pero él va a ser el que forme toda la patria vieja, va a la primera bandera, el primer símbolo patrio, va a inaugurar el Congreso, va a inaugurar colegios y todo eso porque él estaba muy influenciado por la Ilustración. Él era un criollo, no era español peninsular, él lo que quería era gobernar su propia tierra. José Miguel Carrera tampoco era pobre, tenía mucho dinero. Era dueño de muchas tierras aquí en Chile. Y lo que él en el fondo quería era administrar política y económicamente esas tierras. ¿Me van entendiendo? Bien, y finalmente están los movimientos nacionales, que son los nacimientos de las naciones italianas y y de la Francia que conocemos, que son al final del siglo XIX, ¿cierto? Formando un poco el mapa moderno de Europa. Acá hay un ejemplo artístico, la Marsellesa, que es el himno de Francia, que se compone en esta época, porque ahora Francia es un país independiente, un país libre, donde no hay reyes, donde los ciudadanos, el pueblo, elige a sus representantes, respetan las leyes, son todos igualdad ante derechos, y como nace esta moda de crear himnos nacionales, se crean los himnos nacionales en todo el mundo, pues chiquillos, así es lo que pasa, que como Francia y Estados Unidos son el ejemplo del mundo en lo político, todos les van a copiar. Y aquí va a pasar lo mismo, pues entonces en Chile van a crear el himno nacional. Y nace toda esta corriente que se llama el liberalismo político, donde leamos un poco de qué se trata. Aquí lo que vemos nosotros en la imagen es una representación de la justicia. Y siempre se dice que la justicia es ciega. ¿Por qué? Porque nadie es culpable, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, ¿qué quiere decir ese dicho? Que si a mí se me acusa de asesinato o de robo, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario.
O sea, mientras tú no tengas pruebas que demuestren que yo robé, que yo maté, que yo cometí cualquier delito, estafé, cualquier atrocidad, eh, mientras tú no tengas pruebas, yo soy inocente y no me puedes culpar. Y eso garantiza un poco la libertad política y la igualdad de derechos. Porque ¿qué hubiese pasado en un régimen absolutista? En un régimen absolutista, si el rey decía que Pedrito Fernández era ladrón, Pedrito Fernández era ladrón, po. Y si el rey decía que había que matar a Pedrito Fernández, había que matar a Pedrito Fernández y nadie lo discutía. Eso es lo que pasaba en una monarquía absoluta. Sin embargo, en un régimen liberal político, de democracia, de república, tiene que haber todo un juicio, todo lo que es un juicio. Y aquí entra todo este tema de la justicia y el labor que tiene, a quién es culpa, a quiénes no, que hoy en día en Chile es un temazo. Es un temazo todo esto que tiene que ver con la justicia, cómo se aplica, a quiénes se aplica, cómo se aplica, es muy dura, es muy blanda, necesita muchas pruebas, pocas pruebas, es un tema, es un temazo, por eso hay tantos abogados. Por eso hay tantos abogados, chiquillos, sí es verdad, porque la justicia la podemos interpretar y las leyes las podemos interpretar. Y con eso, dependiendo de cada situación, nos puede dar un resultado distinto. Va, pero si Vicente Espinosa ya había entrado en la clase, se salió. En fin. La espada representa el poder y la fuerza de la justicia, el juicio, ¿cierto? Una espada, el poder. La balanza representa que es para medir, ¿cierto? Y repartir lo que es justo. Una balanza representa el equilibrio. La justicia siempre va a tratar de mantener el bien común. Las leyes y los derechos y los deberes son reglas del juego, ¿cierto? El 25 de octubre se quiere votar si es que se cambian estas reglas. Estas reglas están en la Constitución. Pero estas reglas no son al azar, no se eligen porque sí, sino que la idea de mantener estas leyes, de cambiarlas o de crearlas, es netamente mantener una cosa que se llama el bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien para todos, que no siempre nos deja contentos a todos, pero es lo que nos mantiene bien, digamos, como sociedad, ¿ya? El bien común puede ser permitir solamente cruzar la calle en luz verde, por ejemplo. ¿Y qué pasa si alguien no lo respeta? Lo van a atropellar, un accidente. Eso lo estoy poniendo como un ejemplo súper básico, pero eso es el bien común, digamos, ¿ya? Nosotros vivimos en una sociedad, diría el Guasón. Vivimos en una sociedad. Y las sociedades se componen de muchas personas. Y debe haber un respeto y debe haber una convivencia entre esas personas. Y por eso es que existe la justicia, y por eso es que existen las leyes, y por eso existe el concepto del bien común. Sin ir más lejos, Santo Tomás de Aquino decía que la finalidad del hombre para encontrar a Dios era encontrar el bien común, porque en el fondo a Dios, como entidad católica, cristiana, como nosotros lo entendemos, nos lo enseña el profe Jonathan, o no sé, antiguamente la tía María Angélica, ¿cierto? Para nosotros Dios es este bien común, es este ser que busca el bien para todos. Entonces, ojo, que para esta época hay mucho cristianismo, hay mucho catolicismo aún, la religión nos ha dejado de lado, ¿ya? Entonces también está basado en eso. La filosofía de Don Santo Tomás de Aquino, que no por nada en la fundación lleva su nombre, ¿cierto? La fundación educativa lleva su nombre. Ustedes saben que yo no soy muy religioso, pero hay que asumir la grandeza de los seres humanos y de su acto, ¿cierto? De las cosas que hicieron en vida. Y la venda, ¿qué representa la venda en la justicia? Representa que es ciega, ¿ya? Se quiere decir que la justicia no hace prejuicios. ¿Por qué? Porque existe este dicho de que nosotros somos muy dominables de acuerdo a nuestros sentidos, ¿cierto? Y que quizás podemos elegir entre alguien bonito y feo de si es culpable o no. Entonces, una forma objetiva de elegir, de no saber a quién estamos nombrando culpable e inocente, es representar a la justicia ciega. ¿Qué quiere decir? Que la justicia no va a discriminar a la hora de establecer un juicio, porque somos todos iguales ante la ley. Entonces, si usted merece la muerte,
No importa si es el hijo del rey o un simple campesino, va a morir igual. A eso se refiere. Oh, mi celular. Acá está. Quería ver la hora. Ah, no, vamos bien, vamos bien. Bien. La justicia, en el fondo, la definición vendría siendo la ideología basada en la defensa de las libertades individuales, igualdad ante la ley y de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que la justicia, un sistema justo, es donde yo soy libre, libre y tengo mis derechos y deberes, ¿cierto? Puedo acceder a como dice aquí, podría acceder, tengo derecho a la salud, a la educación, tengo derecho a una vida digna, a la dignidad. No por nada se crea este tema de la igualdad ante la ley, chiquillos. Recordemos que para esta época había mucha esclavitud aún, y esa esclavitud trae muchas cosas injustas. Entonces, este tema de la igualdad ante la ley para nosotros hoy en día es súper básico. De hecho, ustedes podrían, cuando, no sé, si participaron por ahí en alguna protesta en este tiempo del estallido, qué sé yo, o vieron ahí personas protestando, ¿qué es lo que se pedía? Dignidad, ¿cierto? Y para nosotros hoy en día es súper común hablar de dignidad, pero imagínense para una persona que nació siendo esclavo, que no conoció nada más en la vida que trabajar de sol a sol. Entonces, en este tiempo sí que había desigualdad, pero de la fea. Hoy en día lo que se vive más que nada es como una especie de encarcelamiento social, y eso es lo que reclama la gente hoy en día, la desigualdad de derechos, la desigualdad de acceder a las cosas. Eh, pero para esta época, por eso es que hablamos de revoluciones, pues pasamos de un sistema de esclavitud a un sistema de libertad. Entonces, es fuerte. Yo podía tener propiedad privada, podría comprar mi casa y vivir ahí tranquilamente sin que nadie tenga derecho en eso, ¿cierto? Y la igualdad ante la ley. Todos somos iguales, no por tú tener un apellido más grande o ser hijo de algún personaje X, eres mejor que yo. Tenemos las mismas leyes, los mismos derechos. Podemos compartir el mismo lugar. A eso se refiere esta época. Seguimos bajando. Hoy sigue llegando gente, no entiendo por qué. Si, ¿qué sucede, doctor García? Me salté muchos. Esperemos un poquito. Por acá. John Locke, que lo vimos en la clase anterior, es uno de los ilustrados franceses del siglo XVIII, que después sus ideas se desarrollan en el siglo XIX, ¿cierto? Él va a ser un poco el gestador de esta igualdad ante la ley, de que todos nacemos libres, con igualdad de derechos. Principios del liberalismo. Ojo que liberalismo les puede sonar como, uy, liberal, libertario, liberación. Pero se llama liberalismo solo por las libertades individuales. O sea, en el fondo no es que aquí cualquiera llegara y hacía lo que quería. Yo cuando chico pensaba, oh, el liberalismo, aquí la gente llegaba y hacía lo que quería. No, 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 no. El liberalismo se llama así y tiene un nombre muy atractivo, ¿cierto? Pero es solamente porque respeta sus libertades individuales y las ejerce de una forma cívica, ordenada, estructurada y jerárquica. No es que aquí cualquiera llega y hace lo que quiere, oh, todos liberales. No, al contrario. Si aquí lo único que se hizo, muchachos, fue eliminar la figura del rey, pero de ahí para abajo sigue siendo lo mismo. Y en el fondo también quiere decir que ahora, en vez de mantener, ¿qué también significa esto? Si ahora los que tienen plata pueden acceder al poder, significa una sola cosa. Significa que ahora el poder no está solamente en poseer tierra y un buen apellido, sino que ahora el poder también significa tener plata. Y aquí ya va cambiando un poco la sociedad que tenemos hoy en día, donde el poder significa tener plata. O sea, hoy en día yo puedo acceder a mejores cosas, mejor calidad de vida, y por qué no decirlo, las clases de historia son para reflejar la realidad, pero incluso puedo acceder a prácticas turbias, coimas, corrupciones, etcétera, e incluso manipular más el sistema, el status quo a mi favor.
si es que yo tengo plata. Entonces la plata es el poder, el dinero es el poder del mundo moderno. Y eso es lo que queda claro y queda claro ahora, donde los ricos son los que mandan. Eh, la defensa de la soberanía nacional basada en un sistema representativo a través del voto y la separación de los poderes del Estado. ¿Qué va a pasar con esto? Que esto en teoría suena súper lindo, pero por ejemplo en Chile solamente van a poder votar los hombres mayores de 21 años y que posean una propiedad privada. Es decir, que si yo, por ejemplo, que tengo 28, estoy soltero y no tengo casa, no podría votar. Por ejemplo. Entonces, no es una democracia total y representativa al máximo, directa, ¿cierto? Porque ¿quiénes no votan? No votan las mujeres y no votan las personas en el fondo pobres. Bien, la separación de los poderes del Estado, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a la separación de los tres poderes del Estado que nosotros conocemos básicamente desde que son chiquititos, ¿cierto? Que lo vieron en quinto, lo vieron en sexto, después de nuevo, eh, y aquí lo volvemos a ver un poco. ¿Cuáles son estos tres poderes del Estado? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Qué pasó con estos poderes? ¿Los sacaron debajo de la manga? ¿Los sacaron un día? ¿Qué pasó? No caché. Ah, bien. Recuerden el chat, por favor, no escriban mucho, solo nombre, apellido y curso. Y la clase dura hasta las 2:30, siempre, siempre ha durado. Dura una hora porque se le da un espacio de reflexión, conversar, la gente que llega atrasadita, etcétera. Y eso. Bien, para no perder más tiempo, seguimos. Estos poder legislativo, ejecutivo, judicial no los sacaron debajo de la manga y lo inventaron un día que estaban aburridos, sino que eran los poderes que concentraba el mismo rey. El poder legislativo es el que estudia, discute y modifica las leyes, que es en el fondo hoy en día lo que se vive en el Congreso, diputados y senadores, ¿cierto? La ley del retiro del 10% es lo que vimos hace poco y que vimos en la tele y fue tan mediático, ¿cierto? Para que todos votaron y decían apruebo, rechazo, apruebo, rechazo. Al final se aprobó y toda la gente, o por lo menos los que tenían cotizado su dinero, ¿cierto? Pudieron sacar sus ahorros. Eso pasa con el Poder Legislativo. Se discuten las leyes, se aprueban o se rechazan. Luego está el Poder Ejecutivo, que como dice su nombre, su función es ejecutar, administrar, determina políticas que guían la acción del Estado y administra el Estado conforme a las leyes votadas. Es decir, que es el que lleva las riendas, es el que ejecuta, administra el Estado de acuerdo a las leyes establecidas. Y luego está el Poder Judicial, que interpreta las leyes votadas por el Poder Legislativo y decide si un ciudadano o grupo de ciudadanos ha actuado o no conforme a la ley. ¿Ok? Entonces, todo esto se basa en trasfondo a la ley. La ley es el documento máximo. Y nosotros tenemos este documento máximo reflejado en nuestra Constitución, ¿cierto? La Constitución actual de 1980. ¿Cómo eligen a sus representantes? A través del sufragio. Hoy en día nosotros también elegimos nuestros representantes a través del sufragio. Seguimos. La existencia de una constitución y ley suprema que garantiza los derechos y fija el sistema político. ¿Por qué existe la constitución? ¿Y por qué no mejor las leyes las aprendemos de memoria, o las escribimos en la pared, o las escribimos en una servilleta y las tenemos ahí guardaditas y de repente cuando, uy, ¿verdad esa ley? Po? No, porque obvio, pues imagínense el desorden. Antiguamente, ¿qué pasaba con la ley? La ley era de tradición oral. ¿Qué quiere decir? Que había un personaje que se aprendía todas las leyes y las mencionaba. Y el rey también podía hacer con eso lo que quisiera porque él interpretaba la ley como quisiera. Entonces, era necesario dejar algo objetivo, algo claro, escrito precisamente para que fuera de una forma interpretado y que nadie lo pudiera cambiar dependiendo del día, si estaba lloviendo, nublado, con viento, con sol. No,
todo era ahí, estaba escrito y nadie lo podía cambiar. Y es así como funciona la Constitución, son las reglas del juego, ¿ya? Es el sistema operativo, el Windows. Ya hay que cambiar Windows para cambiar las leyes. Pero a eso voy, ahí está todo. Ahí está escrito que usted es libre, ahí está escrito que usted tiene derecho a una vida digna, está escrito que usted tiene derecho a educarse, que tiene derecho a la salud, está escrito que usted puede votar. ¿Me entiende? Otro punto clave fue la separación iglesia-estado. ¿Por qué? ¿Por qué fue clave? Porque para reducir la iglesia en el ámbito político. ¿Ya? ¿Por qué? En Chile, por ejemplo, no había registro civil. El registro civil lo llevaba la iglesia. La iglesia sabía cuántas personas habitaban, cuántas personas vivían, generaba los casamientos, no había libertad de culto, o sea, si yo no era católico no podía vivir en Chile. Y cuando se separan los poderes, cuando se separa lo político de lo religioso, se genera el Estado civil o el registro civil, donde ya el Estado es el que se hace cargo del registro de las personas, su estatus marital, por así decirlo, si es soltero, casado, ¿cierto? Estado civil, eso. Si está vivo, está muerto, se le otorga el RUT, se le otorga claves, la clave única hoy en día para hacer los trámites, por ejemplo. Todo eso lo lleva a cabo el registro civil, muchachos. Antiguamente lo hacía la iglesia, los bautizos, el acta de nacimiento, todas esas cosas. Como dice la tira ahí, nombre, constitución, nacionalidad española, profesión, norma de convivencia, estado civil, maltratada. Cosas que pasan con las leyes a lo largo de los años, muchachos. Siempre es necesario ir actualizando nuestro sistema político y nuestro sistema cívico. Es necesario que ustedes se involucren. Yo sé que puede parecer muy fome todo esto, pero chiquillos, esta es la nave que maneja el país y no pueden permitir ustedes que la manejen los mismos de siempre. Créanme, si usted no quiere votar, si usted no quiere participar, en los organismos políticos que le competen, dígase votar por alcalde, presidente, diputado, senador, consejero regional, etcétera, si usted no participa, va a haber alguien más que lo va a hacer y alguien que probablemente no lo represente. Entonces, es como hacerse cargo de lo básico. Lo que pasa es que muchas veces acá en Chile existe algo culturalmente que es, ay, yo no hablo de política porque la política genera pura discusión y división. Chiquillo, eso es un error. Y yo se los digo así, pan, pan, vino, vino. ¿Por qué? Porque vivir es un acto político. La política no es solo izquierda y derecha, no es solo Bachelet Piñera, no es solo Pinochet Allende, no es solo comunismo o fascismo. La política es un acto de vivir, todas las decisiones que yo tomo respecto a la vida, la alimentación, el deporte, la cultura, el libro que yo leo, la película que yo veo, el ramo que yo estudio, todo eso es un acto político. Todo eso forma su futuro como sociedad, como persona, como el barrio en el cual usted vive. La política no es solo estos viejos feos hablando de cuánta plata repartir y que por quién hay que votar y todo eso. No, eso es lo que los medios nos hacen creer para que nosotros no nos interesemos en estos temas. Pero estos temas nos incumben, pues chiquillos, si nosotros somos personas y somos parte de la sociedad, aunque no queramos. Si usted no quiere votar, si usted no quiere hablar de política, yo lo invito, francamente, a irse a vivir a una punta del cerro. Y no lo digo en mala, sino que lo digo que ahí, ahí es donde las decisiones políticas no influyen. Váyase a vivir al fondo del bosque, a la punta del cerro, no sé, al lugar donde no haya sociedad en el fondo, ¿me entiende? Si usted va a vivir y va a ser un ciudadano, tiene que hacerse cargo de sus deberes y sus labores como ciudadano, ¿ya? Si no le gusta ningún candidato, vaya y anule el voto o vote por cualquiera, pero haga ejercer su derecho siempre. Gran parte de la crisis política que vive nuestro país hoy en día es porque la gente ha dejado de participar y de meterse en la política. Y es por eso, porque también existe esta idea. Yo tengo grupos de amigos chiquillos jóvenes. Yo sé que no soy tan joven, pero bueno, joven aún, que que me dicen, ay, no, a mí me carga hablar de política, porque la política es puro, al final son todos iguales.
Chiquillos, esa es la salida fácil. Yo tampoco estoy diciendo que se involucren en un partido, se inscriban y no. Pero saber un poquito lo que pasa, tener una opinión eh, elaborada, ¿ok? Ustedes ya van en octavo, van a pasar a primero. En la media ya la cosa también es importante ahí saber un poco. En la media les va a pasar que van a conocer todo este tema quizás de las movilizaciones estudiantiles y usted va a saber, tiene que saber más o menos qué opinar, pues. O qué va a pescar la mochila y va a salir como mono y ¡ah! No, po. ¿O qué? O se va a quedar ahí sentado porque le caen mal los que protestan y como que me caen mal los que protestan, yo me quedo sentado aquí enojado. No, pues tiene que saber las posturas políticas y lo que está pasando para saber si involucrarse o salirse del movimiento. Es todo parte de, vivir es un acto político. Ya, muchachitos, eso es lo que quiero que quede claro. Aquí tenemos un esquema comparativo entre lo que vendría siendo el antiguo régimen y el liberalismo, ¿ya? O el nuevo régimen. Antiguamente existía el tema de la soberanía real. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién era dueño del país? El rey. El rey. ¿Ya? Y ahora, ¿quién es el dueño del país? La nación. Y la nación somos todos nosotros, todo el pueblo y la cultura incluida. Eso es una nación. Antiguamente era un estado patrimonial, donde todo lo poseía una persona. ¿Quién era esa persona que poseía todo ese patrimonio? El rey. Y ahora es un estado de derecho, que se rige a través de las leyes, donde nadie es dueño, pero a la vez todos somos dueños del estado, ¿cierto? Así funcionaba. Antiguamente teníamos el poder absoluto, donde el rey tenía las leyes, fabricaba las leyes, las ejecutaba y además enjuiciaba si alguien no cumplía las leyes. Y hoy en día tenemos la división de los poderes con estos tres organismos y entidades políticas que se encargan cada uno de distintas cosas. Antiguamente teníamos una organización territorial basada en un régimen señorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo poseo la tierra, yo soy dueño, yo mando, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos una organización territorial basada en divisiones racionalizadas. Hoy en día se compra, se venden los territorios de acuerdo a cómo se va a ocupar. Pasaba mucho antiguamente que habían personas que eran dueños de 3 cerros o de un cerro y medio y nunca iban a trabajar todo ese territorio. Y había gente que moría de hambre sin poder acceder a sus territorios. Entonces, hoy en día se compra, se vende y se divide la tierra de forma racional de acuerdo a lo que cuánto se va a poder trabajar. Ojo con eso. Hoy todo es mucho más económico. Hay dos tipos de liberalismo. Ojo, que no siempre el liberalismo significa libertad o libertinaje. Ojo con eso. Está el liberalismo doctrinario, que es el primero, que tiene el modelo en Gran Bretaña. ¿Ya? De hecho, en Gran Bretaña, Inglaterra, lo que va a pasar es que no van a matar al rey. Ni el rey va a salir corriendo y se va a ir a otro país a vivir muy lejos. Sino que lo que va a pasar es que se va a llegar a un acuerdo con el rey, con la reina, y esto va a llevar a que en Inglaterra hasta el día de hoy haya una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir que haya una monarquía parlamentaria? Quiere decir que tanto el rey con el parlamento gobiernan el país a la par. Hoy en día la reina Isabel es la que gobierna cierta parte de Inglaterra, pero ojo, que ellos no se encargan de la parte ejecutiva, sino que se encargan de la prácticamente como de la parte cultural y nacional, ¿ya? Quién se encarga de las leyes y de la parte ejecutiva es el primer ministro, y el primer ministro se vota democráticamente. Entonces en Inglaterra, en vez de correr sangre, cortar cabezas, se optó por una opción válida también, que es el parlamentarismo, ¿ya? Eh, y está el liberalismo democrático, que es el desarrollo posterior que tiene el modelo en Estados Unidos, que es lo que se parece a lo que nosotros llevamos a cabo también, que es más parecido a la democracia directa, ¿cierto? Al ir el tal día a votar por tu candidato. Veamos un poquito más cómo se diferencian.
El doctrinario tiene la soberanía nacional y compartida. Los parlamentarios son bicamerales y el sufragio es censitario. ¿Qué quiere decir? Que solamente pueden votar algunas personas. Por lo general, son solamente los miembros del Congreso. Ojo con eso. En cambio, con el liberalismo democrático, la soberanía es nacional y popular, ¿cierto? El parlamento es unicameral y el sufragio es universal. Votan todos, hombres, mujeres, da lo mismo la edad, da lo mismo si tiene propiedad. Bueno, mayor de edad, no es que dé lo mismo la edad. Derecho a reunión, asociación y huelga también. Nosotros en Chile vivimos en un liberalismo democrático. En realidad lo que en Chile se instauró hace mucho tiempo atrás, bueno, no hace tanto, durante el régimen militar, fue el neoliberalismo, que es la evolución de todo esto que estamos estudiando ahora. El neoliberalismo. Miren, fíjese cómo ha pasado el tiempo. Todos estos textos los vamos a pasar, ya no nos vamos a ver ahora porque si no nos vamos a demorar mucho. Y la independencia de Estados Unidos también lo vamos a ver como un tema aparte. Así que vamos a dejar hasta hoy, hasta aquí, justo 12:24. Bien, muchachos, dudas, preguntas, sugerencias.